Hola, estimadas estudiantes, una vez más por acá con este video que se refiere a la clase o al tema sobre las experiencias comparadas en materia legislativa en relación a la violencia contra las mujeres. Eh, Traigo como algunas experiencias de nuestra región, pero también experiencias de Europa que han habido unos avances importantes y me parece, bueno, necesario que ustedes puedan como tener esta conocimiento general, digamos, acerca de esto y ustedes pues pueden profundizar. Bueno, entonces comparto pantalla, ¿ok? Y tenemos entonces experiencias legislativas comparadas, hitos jurídicos en Latinoamérica y en Europa. ¿Ok? Es importante que conozcamos que en nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Digamos que el ámbito jurídico ha pasado por algunas etapas o estas leyes han pasado por tres etapas importantes, ¿ok? Primero, atendiendo al gran mandato de nuestra Convención Belén do Pará, que es un pilar, como bien sabes, fundamental en nuestra región, ¿verdad? Y que ordena la adaptación obligatoria de las legislaciones en los estados partes, ¿verdad? Bueno, a partir de ese momento comienza, digamos, las leyes de primera generación, que es a partir de los años 90 y que tomaron en cuenta o que trataron o que atendieron, visibilizaron la violencia doméstica, intrafamiliar o de pareja, ¿ok? Todo lo que está concebido dentro del ámbito, digamos, doméstico, privado, es importante, era importante para ese momento visibilizarlo como violencia, ¿ok? Como bien saben, esto no estaba atendido como tal, sino que era un problema de asunto doméstico, problemas de pareja, celos, eh, etcétera. Pero bueno, a partir de los años 90 es que se comienza a legislar para que se pueda visibilizar y penalizar este tipo de violencia. Luego vienen las leyes de segunda generación, que es a partir de los años 2000. Disculpe, aquí me lo repetí, y que bueno, justamente tipifica el femicidio y el feminicidio como una violencia extrema, letal, ¿ok? Y que, bueno, se crea precedentes en esa materia, era importante, ¿verdad? Crear precedentes, se tipifica el femicidio como un delito autónomo, crea agravantes y que además es importante destacar que para ese momento había todo como estaba enmarcado en un enfoque más que todo punitivo, ¿ok? O más centrado en el sistema jurídico y penal. Luego vienen las llamadas leyes de tercera generación o leyes integrales de tercera generación, que es a partir del 2015 al presente, cuyo enfoque es integral de derechos y de reparación. Y entonces aborda todas las esferas, ¿verdad? Tanto pública, privada, digital, institucional, ¿ok? Y se exige una coordinación intersectorial de todo el Estado. Se garantiza también la reparación a las víctimas, que es un elemento importante en este tipo de leyes. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos unas leyes integrales, ¿verdad? Con jurisprudencia, con perspectiva de género, ¿ok? Y un poco para conocer qué es la jurisprudencia, acá las abogadas lo pueden, digamos, explicar mucho mejor, pero bueno, un poco la jurisprudencia tiene que ver con el alcance real de la ley, ¿no? Y ahí se habla entonces que es un conjunto de resoluciones, interpretaciones y criterios emitidos por tribunales de mayor jerarquía, ¿ok? El Tribunal Supremo de Justicia o cortes institucionales para aplicar la ley. ¿Qué se pretende con esta jurisprudencia? Un engranaje importante en donde se unifican entonces los criterios, se aclara la interpretación legal ante vacíos o dudas o zonas grises del derecho, que eso pasa, ¿ok? Este, Como también se crean eh, algunos precedentes, porque esto sirve como guía obligatoria o persuasiva para que otros jueces resuelvan casos similares. ¿Ok? Bien.
Bien, entonces en Latinoamérica se responde a cuatro formas complejas de violencia de estas leyes integrales de tercera generación, donde se incorporan entonces la violencia vicaria, ¿ok? Donde hay unas reformas de códigos civiles, ¿ok? Y en esta violencia vicaria, lo vamos a ver un poquitito mejor más adelante, hay un elemento importante donde en esta reforma de códigos civiles se concibe la pérdida de la patria potestad y restricción inmediata del régimen de visitas de los agresores, ¿ok? Que como bien sabemos en nuestro país eso no ocurre, pero que en el ámbito, en nuestra región latinoamericana, ya en Argentina, esto es ley, digamos, ¿ok? En España también. También está la incorporación de la violencia digital, cómo no, ¿verdad? Con toda esta era digital y ya sabemos todas las formas de violencia que pueden haber en este ámbito de lo digital y que lo digital también es real, ¿verdad? Entonces, bueno, se comienza a legislar. eh, en materia de esa violencia digital, ¿ok? Que es la creación entonces de esta ley Olimpia, una guía también, una guía que se llama la guía de EMMA, que salió en Argentina, ¿ok? Y que esta violencia digital en esta legislación también se incorpora em, la exigencia al Estado, ¿verdad? Para la eliminación expedita de contenidos, ¿ok? Y para las sanciones penales por difusión de contenidos sin consentimiento. ¿Ok? Entonces esto es importante, no solamente se penaliza al agresor que comete este delito, sino que también se le exige al Estado que elimine estos contenidos de la red, ¿no? Un trabajo bastante engorroso, pero qué bueno que se pueda, digo, qué bueno que se exija, ¿no? También está la incorporación de la violencia política, ¿ok? Todo lo que tiene que ver en materia de leyes electorales, las sanciones administrativas, la inhabilitación de candidaturas y protección en el cargo, que tiene que ver con los agresores, ¿verdad? A mujeres en la política. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con la paridad. ¿Ok? Y la violencia institucional, que aquí también les traigo todo lo que tiene que ver con la doctrina de debida diligencia, que lo vimos, digamos, en clases anteriores, que tiene que ver con las sanciones directas a funcionarios que no solamente agredan a las personas, a las mujeres y las revictimizan, sino que también, no solamente por acción, sino por omisión o victimización secundaria. ¿Ok? Les traigo como, por ejemplo, un ejemplo o cómo se da el mecanismo, la dinámica de la violencia vicaria, ¿ok? Su origen es acuñado a Sonia Vaccaro, que es una psicóloga clínica argentina radicada en España, ¿ok? Esta palabra vicaria viene de la etimología, etimológicamente proviene del latín vicarius, que significa que sustituye, reemplaza o toma el lugar del otro, ¿ok? Y esto se concibe también como un hito jurídico, sobre todo en México, que es donde nace la ley Olimpia, donde, bueno, hay un conjunto de reformas al Código Civil, ¿ok? Y que se aplican consecuencias concretas sobre la custodia infantil, cuando hay casos de niños, niñas, adolescentes, ¿ok? Entonces, un poco cómo se da la dinámica, digamos, de la violencia vicaria, que aquí, como les pongo, es un desplazamiento del daño. El agresor no solamente pierde el control directo hacia la mujer, ¿verdad? Tras, tras esa separación, ruptura, que generalmente se da en esos casos, ¿ok? Generalmente se pueden dar también en casos donde, digamos, no hay una ruptura como tal, sino violencia dentro de la pareja como la conocemos, ¿ok? Pero ciertamente esta psicóloga comenzó a darse cuenta en la práctica clínica que en parejas, en mujeres que ella atendía, que habían roto con sus parejas, eran víctimas de este tipo de violencia, ¿ok? Entonces,
Entonces en esa pérdida de control del agresor, ¿verdad? Él sustituye el objeto directo de su agresión, que es la mujer, la dirige a otro lado, ¿no? El desplazamiento del daño, ¿ok? Entonces toma como víctima principal a las niñas y los niños, y también sabemos que mascotas, que se convierten entonces en esas víctimas intermediarias o vicarias, sustitutas, pero que sabemos que la víctima final a la que se busca destruir, a dañar, es a la madre. ¿Ok? Y también se utiliza, bueno, el instrumento, ¿verdad? El no poder seguir agrediendo o controlando directamente a la mujer sin estas consecuencias inmediatas, sin que ella, recordemos que para qué se ejerce la violencia, para que la mujer cambie, se doblegue ante la petición del agresor, ¿verdad? Y cuando no hay ese cambio, ¿verdad? Bueno, entonces el agresor instrumentaliza a hijas, a hijos, otras personas y como ya sabemos, inclusive a mascotas, a personas que tienen que ver con el afecto, con la cercanía de esa mujer a quien está destinada la agresión. ¿Ok? Eso tiene que ver con la violencia vicaria. Y como, bueno, digamos que la conocemos desde España, pero también en México se empezó a promulgar y en Argentina. ¿Ok? Sobre todo a partir de Argentina. Bueno, por estar en la era digital es importante también legislar en relación a lo digital, ¿verdad? A esta violencia que es a través de las redes sociales, medios digitales, como también le dicen, hay violencia a través de la tecnología, ¿ok? Entonces, bueno, comienza primero en el 2014, ¿verdad? Y se consolida en el 2018 en Puebla, en México, a través de Olimpia, una mujer que fue, digamos, su pareja, su expareja, perdón, empezó a subir contenidos de ellos, contenidos sexuales que ellos habían grabado como pareja, y él las empezó a mostrar, a colgar en la red sin su consentimiento. Es recién en el 2018 donde se aprueba esta ley y que a partir de Puebla, digamos, que comenzó todo esta, porque bueno, fue a través también es importante decir que hay leyes como esta que surgieron del activismo y del activismo de las propias mujeres agredidas, de las propias víctimas, ¿no? Y que Olimpia junto con otras mujeres también empezaron a mostrar este tipo de violencia a todo México y esto se pudo legislar entonces en otros estados de México, además de Puebla. ¿Ok? En el 2021 hay una integración al Código Penal Federal de México, ¿ok? De esta violencia. Y además en Venezuela es importante decir que con esa reforma en este año se incorpora la violencia llamada informática, que es parecido entonces a lo digital. Luego en el 2023 en Argentina se aprueba esta ley, perdón, se aprueba, vamos a subir esto por acá. Ok. Este, Se aprueba esta ley, eh, que es la ley Brisa, ¿ok? Que está relacionada con, perdón, antes de la ley Brisa, desde una madre que perdió a su hija producto de un suicidio, ya que un novio de la secundaria también subió unas fotos de ella desnudas, etcétera. Bueno, esto la llevó al suicidio. Ella se llamaba Emma Bondaruk y su madre comenzó entonces desde justamente el activismo a promover esta guía Emma, que es una guía para las escuelas, para los centros educativos, para cómo prevenir, atender y para que se protejan las adolescentes de esta violencia digital, ¿no?
Ok, entonces luego en este 2023 que la ley Olimpia se ejecuta, se hace ley, digamos, en Argentina, pero también con esta resolución 27736, que es a través de la Organización de Estados Americanos, se publica también esta ley modelo porque se incorpora lo que les decía, la retirada de contenidos sexuales, deepfakes, etcétera, ¿ok? Lo cual, bueno, es bastante novedoso y se crea como esta ley modelo a nivel internacional. En el 2024, en Panamá, en Colombia, en Uruguay y Ecuador también se comienza a hablar de esta ley Olimpia, sobre todo en Panamá ya es ley, en Uruguay todavía está en revisión, ¿ok? En Colombia ya es ley. ¿Sí? Y en el 2026 se presentó este año en un marco normativo para ser debatido en Bolivia y en Honduras. Ok. Entonces, como les decía, estas víctimas que han sufrido violencia, diferentes formas de violencia, bueno, han transformado, digamos, esta violencia en, bueno, en un activismo y que a su vez, bueno, son referentes jurídicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley Malena en México del año 2024 que se refiere a esta, lo que llaman también la ley ácida, que es la violencia con ácidos, ¿ok? Con ataques de ácido, bueno, donde, digamos, una mujer en México, llamada Malena, perdón, llamada María Elena Ríos. ¿Ok? Bueno, ella es sobreviviente de esta violencia, es una saxofonista, yo no sé si recuerdan ese caso, ella es sobreviviente de esta violencia, ¿ok? Recordemos que hubo un caso, creo que fue en Perú, donde una mujer fue asesinada por su expareja, perdón, ni siquiera era su expareja, ella no quería tener nada con él y fue asesinada, le prendieron fuego en un autobús, ella no sobrevivió a esta situación, ¿ok? Pero Malena, al sobrevivir, convirtió toda esta tragedia, digamos, en el activismo que la llevó entonces a la creación de esta llamada ley Malena. ¿Ok? Donde se tipifican las agresiones con ácido, álcalis o sustancias corrosivas, ¿ok? Es un delito autónomo con agravantes de tentativa de feminicidio. Acuérdense que fuera de Venezuela se dice feminicidio, aquí es femicidio, con pena hasta de 46 años y obliga a las instituciones estatales a garantizar tratamientos quirúrgicos y la reconstrucción a las víctimas. Fíjense qué importante este paso, ¿no? Este, también tenemos la ley Brisa en Argentina que está relacionada entonces con los huérfanos, huérfanas de mujeres víctimas de femicidio, ¿verdad? Entonces, donde este es un mecanismo que permite la reparación integral a víctimas indirectas o llamadas también secundarias, ¿ok? Y esto equivale, digamos, a la jubilación, debe estar equivalente a la jubilación y además también considera la atención a la salud, ¿ok? Hasta por lo menos la edad de 21 años, ¿ok? Fíjense también qué importante este avance, ¿ok? Y bueno, ya también varias de ustedes conocen que este año finalmente, bueno, yo que no conocía, ¿verdad? Que se tipifica por primera vez en un país latinoamericano, ¿ok? Contra la mutilación genital. ¿Ok? Y que, bueno, para nosotros fue bastante novedoso porque para las que no sabíamos que, digamos que en la región latinoamericana se realizaba estas prácticas, pero bueno, digamos que
en Colombia era necesario realizarlo y son el primer país, como lo acabo de decir, porque en algunas comunidades indígenas de Colombia se está practicando este tipo de violencia que bien saben que es camuflajeada como algo cultural, ¿no? Como algo propio de los pueblos y como si fuese un mandato divino al que no se puede salir. ¿Ok? Entonces, también en Chile, disculpe que aquí no los puse, también en Chile hubo un avance importante. Ajá, porque Chile incorpora otras formas de violencia que no tenían incorporadas, eso fue en el año 2024, ¿ok? Sale de ese enfoque que es meramente intrafamiliar, ¿ok? Y gracias a esta ley se comienzan a establecer medidas de prevención, de sanción, de atención y reparación integral a las víctimas, ¿ok? Se ordena la creación del sistema de garantías que articula directamente a juzgados de familia, a fiscalías y redes asistenciales. Para ellos algo novedoso, ya nosotros de alguna manera lo teníamos. Bueno, este intento de sistema integral, ¿no? Juzgados, fiscalías, etcétera, ¿no? Y reconocen nuevas formas de violencia: la física, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica, institucional, política, laboral y ginecobstétrica. Se los digo porque en realidad ellos no tenían estas violencias tipificadas. ¿Ok? Bien, entonces la violencia psicológica se las traigo como una forma de violencia autónoma porque en este proceso, en este primer periodo de las leyes, lo que llaman las leyes de primera generación, no se tenía la violencia psicológica como algo autónomo, como un tipo específico de violencia, sino que estaba como imbuida, estaba en otras violencias, ¿no? Dentro de otras violencias. Pero fue muy importante entonces que se pudiese tipificar esta violencia que, como bien saben, no solamente es un insulto, que era como se tomaba antes, ¿no? Como un insulto a la ligera, pero ya sabemos, gracias a la psicología, gracias a los peritos forenses, ¿verdad? Que la violencia psicológica tiene que ver con este detrimento de la autoestima por los insultos, humillaciones, días tras días, pero también todo lo que tiene que ver con la ley del hielo, por ejemplo, el gaslighting, esas formas de violencia que son continuas y que por supuesto afectan, impactan en la psique, soslayan la subjetividad de la víctima. ¿Ok? Esta violencia psicológica ha sido como eso, como tipificada en Perú, por ejemplo, en Brasil. ¿Ok? Y donde además también se toma en cuenta que esa violencia psicológica puede ser sufrida no solamente en el ámbito de lo doméstico, sino también en establecimientos públicos como locales comerciales, farmacias, supermercados, etcétera, ¿no? Fíjense que ellos intentan abrir esto porque, bueno, nada más se tomaba en cuenta como si fuese dentro del ámbito de lo privado. ¿Ok? La violencia política toma un gran auge, digamos, para legislar tanto en Brasil y en Colombia. Recordemos que estos países han sido, digamos, centros de atentados importantes a mujeres políticas, ¿ok? A nivel de femicidios, sobre todo. En Venezuela tenemos, quienes están estudiando violencia política saben que tenemos, sí, mujeres víctimas de violencia por razones políticas, pero digamos que esta violencia extrema se ha suscitado en Brasil con Marielle, y en Colombia también con otras compañeras dentro de la política. ¿Ok? Y también tenemos la legislación en cuanto a la autonomía reproductiva, ¿verdad? O es importante que veamos que dentro de la violencia contra las mujeres, la autonomía reproductiva es importante verla porque al no tener autonomía reproductiva, bueno, es una violencia
de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Una violencia reproductiva, como ya se está, digamos, socializando ese término con mayor ahínco, ¿ok? Bueno, tenemos en Argentina, digamos, con la marea verde, toda la legislación que se realizó en 2020, ¿verdad? En México en el 2021 y en el 2023, donde el aborto es permitido, digamos, no en todo México, pero sí en varios estados, ¿ok? En Colombia, con esta jurisprudencia en el 2022 y la sentencia 6055, ¿ok? Que despenaliza hasta la semana 24. ¿Ok? Bueno, y que Venezuela todavía, digamos, estamos en pañales en esto que tiene que ver en materia de aborto. Bien. Ajá, como les decía, exacto, en Chile, estas violencias, digamos, era importante visibilizarlas porque, como ya les dije, bueno, estaba totalmente enfocada al ámbito de lo doméstico. Ok, entonces ya pasamos por el área, digamos, grandes pinceladas de lo que ha ocurrido en nuestra región latinoamericana. Y que en el Classroom les dejé algunas lecturas para que tengan, digamos, ese backup de lecturas de las leyes y esta guía que es súper linda, la guía Emma, ¿ok? Eh, que pueden inclusive utilizar las que trabajan con niños, niñas, adolescentes, y que, bueno, para que las profundicen ustedes y en otro momento también las podemos como discutir, ¿no? Quizás más hacia septiembre. Pero bueno, ya finalizando, digamos, con la parte de Latinoamérica y esos avances que es importante que conozcamos, a ver si también en Venezuela podemos seguir generando avances, cambios satisfactorios en materia de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Este, y que también se pueda destacar esta justicia más también de reparación a las víctimas, que nos hace mucha falta esto. Bueno, tenemos una alta impunidad, tenemos un 99% de impunidad. Este, Pasamos entonces a estos avances que también en Europa, digamos, han tenido la oportunidad de poder debatir en la legislación en esta materia, ¿no? Entonces, digamos que hay unos mandatos vinculantes en la en Europa a través de la Unión Europea, ¿ok? Donde sale, digamos, se genera un primer marco legislativo, que es la directiva de la Unión Europea, ¿ok? Bueno, que abarca o que armoniza todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Hay una tipificación de varias formas de violencias digitales, todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, que también le dicen ciberacecho, deepfakes, ¿ok?
El cyber, también le llaman cyber stalking, ¿ok? Que es lo que también comúnmente le llamamos el stalkeo, ¿sí? También está penalizado, ¿ok? Deepfakes, todo lo que tiene que ver con la manipulación de imágenes, ¿ok? Y todo lo relacionado a la incitación digital del odio, la violencia por razones de género, ¿ok? Digamos que Europa tiene como un enfoque más direccionado a todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Y Latinoamérica está como un poco más direccionado a todo lo que tiene que ver con violencia sexual, violencia en la pareja, ¿ok? Violencia institucional, pero ciertamente hay como un enfoque más especificado en Europa hacia todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Y bueno, fíjense que tenemos varios casos en Alemania. Ahorita hay un caso de una pareja que bueno, comenzó a hacer deepfakes, es decir, a crear imágenes con fotos de su esposa, a venderlas por internet, ¿ok? Siendo ellos pareja y él se vanagloriaba como un aliado feminista, ¿no? Y también tenemos el caso de Giselle Pelicot, que aunque ciertamente es víctima de violencia sexual por sumisión química, digamos que también esto también estaba como grabado, ¿no? Este señor grabado, un señor le queda muy grande, grababa, digamos, estos actos de violencia, ¿ok? Este... Bien, entonces tenemos también que esta directiva de la Unión Europea, ¿verdad? Que tiene estos grandes, pongo aquí como cuatro grandes pilares, todo lo que tiene que ver con la violencia digital, pero también con todo lo que tiene que ver con la legislación en contra del matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, ¿ok? También, digamos, legislan en cuanto a mejorar los tiempos de respuestas, mecanismos judiciales urgentes, ¿ok? Para que se pueda retirar el contenido íntimo de las redes, ¿ok? Y también se crea toda una infraestructura crítica de obligación a crear centros de atención, atención en crisis, redes de apoyo, etcétera, ¿no? De todos los países, los 27 países que conforman la Unión Europea. Y también está el convenio de Estambul. Sin embargo, déjame un poco leerles acerca de ambos convenios, que es muy importante, bueno, conocer o tener como esa idea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense, la directiva de la Unión Europea, que fue aprobada en mayo del 2024, es el primer marco legislativo vinculante en la historia de la Unión Europea y que está dedicado de forma exclusiva a combatir la violencia basada en género y la violencia en la pareja y la violencia doméstica, ¿ok? Y que se debe aplicar, como les dije, a los 27 estados miembros. ¿Ok? Este, este convenio de Estambul, ¿verdad? Em, que fue, digamos, en el 2023, el año anterior, donde la Unión Europea se adhiere a este convenio de Estambul, ¿ok? En la prevención y lucha contra la violencia en contra de las mujeres, ¿ok? Y esto vincula, una vez más, es la importancia de vincular instituciones comunitarias, garantizar la aplicación de sus estándares en materia de cooperación judicial, penal, casas de atención, ¿no? Casas de lo que llamamos las casas de paso para las mujeres víctimas de violencia, ¿ok? Constituye también una reforma importante en las leyes nacionales emblemáticas en Europa, donde sale, digamos, surge las leyes del consentimiento expreso. Solo sí es sí, ya se los voy a mostrar en la lámina, ¿ok? Bueno, justamente para poder, doy mi consentimiento solo si digo sí,
porque, bueno, acuérdense de todo este tema también del caso de la manada, donde la mujer fue, bueno, totalmente revictimizada, esta joven de 18 años violada por un grupo de hombres en San Sebastián, que se hacían llamar la manada, que además grabaron ese acto y lo subieron a las redes, un poco el juez revictimizando a esta víctima, le hacía preguntas de por qué no dijiste que no, por qué no mostraste rechazo, ¿cómo se dice? Resistencia física. Y bueno, una de las respuestas de ella fue un poco que yo también creo que se las dije en sesiones anteriores, es que, bueno, es que estaba congelada. O sea, me congelé, ¿no? El freezing, ese congelamiento que es una respuesta psíquica ante una violencia que tú no esperas. Porque, repito, la violencia es inesperada, porque si tú te la esperas, te preparas para ella o la evitas, pero es una violencia inesperada. Ante esa violencia inesperada y además que te está haciendo daño y un daño del tipo sexual, ¿verdad? Bueno, ella quedó congelada. Entonces, un poco también para reafirmar, ¿no? Solo voy a tener relaciones sexuales si digo que sí. Si no digo que sí, es un acto, digamos, de violación, ¿no? Si no estoy diciendo que sí, si hay un tipo eh, de rechazo, inclusive que no se toma en cuenta por parte del agresor, porque todavía está este mito que decir no es decir que sí, ¿no? Y ahí tenemos una salsa que habla de eso también, ¿no? Me estabas diciendo que no, ahora se me olvidó, pero en realidad era en sí, ¿ok? Esas láminas se las tengo, ah, ajá, aquí está, ok, solo sí es sí, ¿verdad? Entonces, en el 2022, en España, la Ley Orgánica de Garantía Integral elimina la distinción entre abuso y agresión, ¿verdad? Y se queda con la palabra más que todo violencia, aunque en lo coloquial se sigue hablando de agresiones, ¿ok? Europa abandona la carga de pruebas basada en la resistencia física, es decir, compruébame que realmente te estabas resistiendo. Eso quedó derogado, eso no, ya no se toma en cuenta, sino justamente con si hay ausencia de consentimiento afirmativo, entonces es una violación. ¿Ok? Y también hay gracias a esta directiva, se hacen unas reformas importantes en Suecia, en Dinamarca, en Eslovenia, Grecia, Finlandia y Países Bajos. Que cabe destacar, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que en estos Países Bajos, en Suecia, en Dinamarca, que son países que llamamos escandinavos también, es donde comienzan a hablarse de las masculinidades. ¿Ok? Y les abro rapidito, les doy un abreboca, comienzan los hombres a reflexionar sobre sus masculinidades, por qué son violentas, por qué son abusivas, y de ahí sale el estudio de masculinidad. Justamente fíjense en estas leyes, en estos países donde se realizaron las reformas de estas leyes, que además el estudio de las masculinidades es de hace muchísimos años, pero bueno, recién fíjense, 2018 más o menos, es que comienzan, digamos, a hacerse estas reformas, ¿ok? Bueno, más vale tarde que nunca. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, cuándo se puede intervenir judicialmente de manera rápida en Europa. Tenemos que, por ejemplo, todo lo que tiene con el control coercitivo, que aquí en Venezuela lo coercitivo todavía no está bien integrado, no está incorporado, digamos, en nuestra, en nuestro lenguaje, pero tampoco en nuestro ejercicio para defender los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y para prevenir. Todavía nos hace falta más apropiarnos de este elemento, ¿no? El control coercitivo, ¿ok? Donde, bueno, nos dice que la violencia no requiere ser ni física ni aislada. Se pena el patrón sistemático de dominación, aislamiento y anulación económica. Eso es el control coercitivo, son un conjunto de prácticas, ¿ok? Es coercionar a la mujer
a la víctima en varios, digamos, desde varias áreas, desde varios elementos, desde lo económico, desde el aislamiento, desde el patrón sistemático de dominación, ¿ok? No necesariamente incluye violencia física. Entonces, Reino Unido, Irlanda y Francia en el 2020 pudieron incorporar este tipo de violencia. ¿Ok? En Italia en el 2019 y que fue reforzado en el 2023, bueno, la policía comunica al fiscal inmediatamente en un máximo de 72 horas, ¿ok? Para que la víctima sea escuchada. Debe ser en un plazo de 72 horas, ¿ok? Y sobre todo cuando se tipifica también en Italia ataques con ácido y todo lo que tiene que ver con la porno revancha, ¿ok? Que es una forma de violencia digital que ya no se está utilizando ese término en realidad, aquí está en inglés, revenge porn, porque, bueno, porque no es una venganza pornográfica, lo que se está, ese tipo de violencia. En realidad es una violencia, no, o sea, no hay consentimiento de que me tomes fotos o de que utilices mis imágenes y las subas a redes o de que nuestros desnudos, mis desnudos, etcétera, sean de acceso público. Entonces ya no se usa esa porno venganza, pero la van a ver por ahí en internet, está en varias lecturas, etcétera. ¿Ok? Entonces también tenemos toda la propuesta del interés superior del niño o niña adolescente ante el agresor. En Europa se establece que un agresor un agresor en materia de género, en violencia basada en género, no puede ser un buen padre. ¿Ok? O sea, no puede ser concebido como un buen padre, ¿ok? Y por eso hay todo un tratamiento de esa situación en la que, bueno, sí, el niño o niña adolescente tiene derecho a ver a sus padres, tiene derecho a ver a su padre, pero este padre es un agresor, por ende se necesitan medidas importantes específicas, ¿ok? En España, por ejemplo, se promueve la suspensión automática, ¿ok? Del régimen de visitas, de la patria potestad, ¿ok? Sobre todo cuando está también en curso penal, ¿no? Y además con orden de protección. Y en Francia hay una retirada automática de la autoridad parental, ¿ok? Cuando está procesado o por femicidio o por algún tipo de violencia que en Francia se llama severa, que bueno, que está relacionado con lo que llamamos también las violencias extremas, ¿no? Femicidio, inducción al suicidio. Bien, entonces tenemos aquí como una matriz del panorama de la innovación normativa en Europa, la violencia digital, ¿verdad? Gracias a esa directiva de la Unión Europea, pudo o logra la armonización supranacional porque sabemos que tiene como legislación internacional o está, digamos, dentro del paraguas internacional. ¿Ok? Y que, bueno, armonización supranacional de los delitos de ciberviolencia y deepfakes en los 27 Estados miembros. Todo lo que tiene que ver con la libertad sexual en España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, etcétera, que, que está relacionado con el consentimiento afirmativo. ¿Ok? Libremente digo que sí, pero me puedo oponer. O sea, si no digo que sí, no estoy dando mi consentimiento. ¿Ok? En Suecia eso se practica muchísimo, inclusive hasta cuando las mujeres son las que, no voy a hablar de que las mujeres agreden, pero que sí, digamos, insisten. Y si el hombre le dice que no, esto lo sé porque tengo una amiga que vive en Suecia, que tiene más de 20 años viviendo allá, y me comenta que un hombre si tú le insistes a él para estar con él, para ser su novia, para volver a estar juntos, para tener relaciones sexuales, y él te dice que no, y tú no atiendes a ese no, él te puede denunciar, ¿ok? Para que vean la importancia del consentimiento, ¿ok? Solo consiento cuando digo que sí.
Ok, entonces en materia de control coercitivo hay una penalización al asedio psicológico, al aislamiento financiero, como les dije, todo lo que tiene que ver con la anulación económica, ¿ok? Y que esto se da de manera continuada, porque no es una sola vez que te cierran las cuentas o te pierden las tarjetas o lo que sea, esto se da de manera continuada, aislamiento de la familia, de los amigos, ¿ok? Todo este control se da de manera continuada. La violencia vicaria, como bien saben, en España y en Francia, se promueve la congelación inmediata y cautelar de las visitas y la patria potestad parental, ¿ok? Y en Italia se concibe entonces la celeridad procesal, ¿ok? Donde se eliminan los cuellos de botella, donde dentro de las 72 horas la mujer puede estar, o sea, no tiene que ir inmediatamente a declarar, sino dentro de las 72 horas. Y cabe destacar que en Italia se introdujo el, el documento para debatir sobre ¿cómo se llama? La supresión química de los violadores, ¿no? Realizar la vasectomía, ay, se me acabó de olvidar la palabra, perdón, pero que tiene que ver, bueno, con una medida que todavía no se ha aprobado en Italia, que se está discutiendo, sobre todo para los violadores. eh, Agresores sexuales tanto de mujeres como de niñas, niñas, adolescentes y pedófilos, digamos. Entonces, bueno, se está debatiendo eso. Por supuesto que este tipo de debate tiene a la sociedad de alguna manera dividida en dos, en aquellos que, digamos, establecen los derechos humanos y la no regresión, no regresarnos, digamos, a la Edad Media, donde los castigos eran impuestos de manera física, ¿ok? Y están, digamos, el otro lado que defiende, digamos, que forma parte de una de las formas de penalización como formas de justicia, ¿no? Y como forma también aleccionadora, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ese debate en Italia en este momento, ¿ok? Entonces, bueno, paradigmas, digamos, que pueden converger en esta legislación de leyes integrales de tercera generación. Bueno, como ya vemos en América Latina, desde el activismo, este surgieron leyes importantes, ¿verdad? Leyes con rostros impulsados desde la calle, ¿no? Decimos las comadres púrpuras desde el asfalto, ¿no? Como la ley Olimpia, Malena y Brisa, ¿ok? Donde el foco está en las reparaciones económicas integrales y a huérfanos, ¿ok? Huérfanos que ya sabemos víctimas de mujeres que fueron, de madres que fueron víctimas de femicidio y también se incorpora una especificidad de otras tipologías, de otros tipos de violencia, como la violencia ácida, la ginecobstetra y la política. ¿Ok? Y en Europa tenemos esta estandarización sistemática que va, digamos, a una ley que vincula a todos los estados, donde todos los estados partes deben hacer caso de esta directiva, ¿ok? Se redefine entonces, hay una redefinición procesal del delito, donde hay un consentimiento afirmativo, donde se incorpora el control coercitivo, ¿ok? Y ya sabemos todo lo que tiene que ver con el mandato de la celeridad, ¿ok? La importancia de estas 72 horas. Y lo que, digamos, tienen en común, por así decirlo, que los puede unir, bueno, que ambas regiones, bueno, se tipifica, hay una tipificación acelerada del cibercrimen y del retiro del contenido íntimo, hay un corte del vínculo paterno-filial de la patria potestad en relación a la violencia vicaria o cuando hay violencia vicaria, y hay una superación definitiva del enfoque privado intrafamiliar. En ambas regiones, desde hace ya tiempo, digamos, lo privado es público, ¿verdad? Lo personal es político, ¿ok? Y si bien es cierto, era importante identificar ese tipo de violencia en el ámbito privado, también es importante que se puedan visibilizar las otras formas de violencia en lo público, ¿no? Y les recuerdo lo que vimos en Brasil, inclusive la violencia psicológica tipificada, inclusive cuando la recibes
en establecimientos públicos. ¿Ok? Cabe destacar que Brasil es un país donde eh, hay una alta incidencia, digamos, de racismo. Es increíble el nivel de racismo que hay en Brasil y todo lo que tiene que ver también con la violencia hacia la mujer en manera digital. En Brasil, hace pocos meses atrás, salieron unos videos en Instagram de jóvenes, chicos jóvenes, de cómo enseñarle a otros qué hacerle a una mujer, cómo maltratarla, cómo herirla cuando te dice que no, ¿ok? Cuando te dice que no quiere ser tu novia, cuando te dice que no quiere tener relaciones sexuales, cuando te dice que quiere cortar contigo, romper la relación. Y estos muchachos, no sé si esto se los dije en otro momento, bueno, estos muchachos enseñan en estos videos cómo acuchillar a la mujer, cómo ahorcarla, cómo matarla. Y lo impresionante de esto, o lo que a mí me impresionó, es que son chamos jóvenes, adolescentes y primera juventud, ¿no? Entonces, un poco eh, a lo que siempre apunto es que, bueno, cada vez más son más jóvenes los hombres que están agrediendo a las mujeres y son más también las mujeres más jóvenes víctimas de violencia, aun cuando tenemos ciertamente múltiples violencias en nuestra sociedad y a nivel mundial. eh, Como el caso que acaba de pasar en Tamaulipas, ¿no? En este colegio militarizado donde, bueno, una niña, una adolescente de 13 años fue asesinada, producto de unas prácticas aberrantes dentro de la institución, pero también de toda esta violencia que estamos viendo en la juventud, que ya no es bullying, que es realmente violencia, ¿no? Por eso este tema de las palabras, a mí me gusta mucho como subrayarlas, porque una cosa es bullying, otra cosa es violencia, otra cosa es ser tóxico y otra cosa es violencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos en una situación de violencia de verdad, de múltiples violencias, bueno, la violencia contra las mujeres, como siempre les digo, está en aumento. Son cada vez más jóvenes las que padecen estas violencias, ¿ok? Y bueno, aunque tenemos marcos importantes, como lo estamos viendo, y que pareciera que sí, que abarcan muchísimo, pero todavía tenemos retardos procesales en nuestra región, sobre todo en nuestro país. Tenemos cierta impunidad. ¿Ok? Y bueno, fíjense que mi ley en Argentina considera que lo que le pasó a esta chica, que no recuerdo el nombre, no es femicidio, ¿no? Entonces todavía, digamos, estamos en una lucha importantísima y ahora cada vez más con estos grupos conservadores, donde, bueno, las mujeres estamos cada vez más desplazadas y en el ámbito de lo digital estamos cada vez más señaladas y cercenadas y ahora con este auge de las TED wife, de las TRAT wife más todavía. Entonces, bueno, son como mucha tela que cortar, muchos espacios para propiciar el debate, para propiciar justamente la prevención, el conocimiento en esta materia, porque lo que no conocemos, lo que no identificamos, no lo podemos cambiar. ¿Ok? Y bueno, espero que entonces las que se puedan conectar, ¿ya? Y las que no se puedan conectar, bueno, igual puedan dejar sus comentarios. No tengo como preguntas específicas con respecto a este tema, pero pueden dejar algunos comentarios o si conocen de algunos casos que estén enmarcados en alguna de estas leyes que acabo de mencionar, también lo pueden colocar en el Classroom. Y bueno, nos vemos entonces en otra sesión.